voy a contarte la historia de un hombre que desafió a todo un siglo. Un intelectual que, en medio de guerras, crisis y promesas colectivistas, se animó a decir lo impensable: que el socialismo no solo era un error económico, sino una amenaza directa a la libertad. Su nombre era Friedrich Hayek, y esta es la historia de por qué luchó tan ferozmente contra el socialismo. Hayek nació en 1899, en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, en una familia culta y burguesa. Mientras Europa se deshacía en trincheras, él crecía rodeado de libros y debates. Fue testigo directo del colapso de un mundo antiguo y del nacimiento de uno nuevo, lleno de incertidumbre, pero también de ideas. Ideas peligrosas. La guerra había destruido imperios y certezas, y en ese vacío, nuevas doctrinas comenzaron a tomar fuerza: comunismo, fascismo, planificación central, colectivismo. Todas prometían una sola cosa: orden, orden económico, orden social, orden político. A cambio, claro, de una pequeña concesión: tu libertad. En ese contexto, Hayek se formó como economista en la Universidad de Viena, bajo la influencia de otro gigante, Ludwig von Mises. Fue Mises quien primero lo hizo dudar del nuevo consenso que se estaba formando. Mientras muchos celebraban los planes quinquenales soviéticos o el Estado benefactor europeo, Mises le decía: cuidado, cuando el Estado dirige la economía, no termina ahí. Pero Hayek no se volvió un cruzado de inmediato. Era escéptico, racional, metódico. Creía en el debate. Así que decidió estudiar a fondo el socialismo. Quería entenderlo desde adentro. ¿Qué proponía? ¿Qué asumía? ¿Qué prometía? Y ahí empezó a ver lo que los demás no querían ver. Mientras la mayoría se deslumbraba con fábricas estatales, empleo garantizado y planificación científica, Hayek veía otra cosa: el inicio de un camino que no termina en prosperidad, sino en servidumbre. Para Hayek, el problema del socialismo no era solo económico. No se trataba simplemente de precios mal puestos o incentivos torcidos. Era algo mucho más profundo, más filosófico, más humano. El socialismo, decía Hayek, parte de una arrogancia peligrosa: la idea de que un grupo de personas, por más sabias o bien intencionadas que sean, puede planificar el destino de millones, que pueden decidir qué se produce, cuánto se cobra, qué se consume y quién recibe qué. Pero hay un pequeño detalle: el conocimiento que permite que una sociedad funcione no está concentrado en ningún escritorio, ni en ninguna oficina estatal. Está disperso. Está en cada persona, en cada rincón del mercado, en cada decisión individual. Por eso escribió su famosa obra, El uso del conocimiento en la sociedad. Allí explicaba que los precios no son simples números, son señales, son la forma en que millones de personas comunican, sin saberlo, lo que desean, lo que escasea, lo que funciona y lo que no. Quitar los precios, manipularlos, ignorarlos, es como romper los semáforos en una ciudad. El tráfico no desaparece, simplemente se convierte en caos. Pero eso era solo el principio. En 1944, mientras el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial, Hayek publicó su libro más impactante, Camino de servidumbre. Una advertencia feroz, una alarma contra el avance silencioso de las ideas planificadoras en las democracias occidentales. Porque para Hayek, el problema del socialismo no era exclusivo de la Unión Soviética. También se infiltraba en los países libres, en forma de políticas bien intencionadas, que empezaban como regulaciones inofensivas y terminaban concentrando el poder. Cuando el Estado planifica la economía, decía, tiene que planificar también a las personas. Y cuando planifica a las personas, debe restringir sus decisiones. Y cuando restringe sus decisiones, inevitablemente, restringe su libertad. Ese era su punto central. El socialismo no lleva al totalitarismo por accidente, sino por necesidad. Porque para que el plan funcione,
Alguien tiene que obedecer, aunque no quiera, aunque piense distinto, aunque vea algo que los planificadores no ven. Y si no obedece, bueno, entonces habrá que forzarlo. Por su bien, claro, siempre por su bien. Las ideas de Hayek cayeron como un balde de agua fría en la intelectualidad europea. En una época donde criticar al socialismo era casi una blasfemia, él se atrevía a decir que las promesas de igualdad podían desembocar en dictaduras, que los planes económicos centralizados no solo fracasaban en lo práctico, sino que erosionaban la base moral de una sociedad libre. No todos lo entendieron. Muchos lo atacaron. Lo llamaron retrógrado, elitista, defensor del egoísmo. Pero Hayek no se achicó. Sabía que estaba peleando una batalla de largo plazo, y no estaba solo. En los años siguientes, Hayek fue reuniendo a otros pensadores liberales, escépticos del poder estatal. Gente que había quedado al margen del consenso keynesiano, del auge del estado del bienestar y del prestigio académico de las ideas colectivistas. Así nació la Sociedad Mont Pelerin, en 1947. Un pequeño grupo de intelectuales de distintas partes del mundo, unidos por una causa común: defender las sociedades libres del avance del totalitarismo suave, ese que no llega con botas ni fusiles, sino con regulaciones, impuestos y paternalismo. Mientras tanto, Hayek seguía escribiendo, pero no solo sobre economía, también sobre derecho, filosofía política, evolución social, porque para él la libertad no era solo una cuestión técnica, era un orden complejo, frágil y profundamente humano. En su libro La Constitución de la Libertad, publicado en 1960, Hayek presentó su visión más completa de una sociedad libre, una en la que el gobierno no dirige, sino arbitra, no crea riqueza, sino que protege el marco donde otros pueden crearla, una sociedad donde las leyes son generales, abstractas y previsibles, no diseñadas para beneficiar a unos ni castigar a otros, sino para poner límites claros al poder. Para Hayek, la libertad no era la ausencia de reglas, era la existencia de reglas justas, conocidas de antemano, que impidieran a cualquier grupo, por más bien intencionado que fuera, dominar a los demás. Porque sabía, por experiencia propia, lo que ocurre cuando el poder deja de tener límites. Hayek había visto de cerca el ascenso del nazismo, había vivido el colapso de Austria, había escuchado las promesas de los planificadores y había visto sus consecuencias. Por eso su desconfianza no era teórica, era vivida, era urgente, era real. Con los años, Hayek pasó de ser un académico marginado a convertirse en una figura central del renacer liberal. Durante décadas, sus ideas circularon en pequeños círculos, como una corriente subterránea que desafiaba el discurso dominante. Pero en los años 70, cuando la economía mundial entró en crisis, cuando la inflación descontrolada y el desempleo sacudieron las certezas keynesianas, las ideas de Hayek empezaron a ganar terreno. Gobiernos que antes miraban al Estado como solución comenzaron a preguntarse si, tal vez, el problema venía de ahí mismo. En 1974, Hayek recibió el Premio Nobel de Economía. Fue una reivindicación inesperada, un reconocimiento tardío, pero también un mensaje claro: el pensamiento liberal volvía a escena. Y no volvió solo en las aulas, también volvió al poder. Políticos como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos encontraron en Hayek una brújula intelectual. No aplicaron todas sus ideas, pero abrazaron su premisa central. El Estado no puede reemplazar al individuo. No puede planificar mejor que el mercado. No puede decidir mejor que las personas. Hayek, con su voz pausada y su acento vienés, se convirtió en un referente global, no como un líder de masas, sino como lo que siempre fue: un defensor paciente, racional y obstinado de la libertad.
Pero a pesar del reconocimiento, nunca cayó en el triunfalismo. Nunca pensó que la batalla estaba ganada. Sabía que el peligro no venía solo de las dictaduras militares o del comunismo explícito. También podía venir de democracias bien intencionadas que, paso a paso, cedían libertad a cambio de seguridad, prosperidad o igualdad aparente. Porque, como él decía, lo más peligroso del socialismo no es su fracaso económico, es su éxito moral. Cuando las personas empiezan a creer que el Estado les debe todo, que cada necesidad justifica una ley, que cada problema requiere una intervención, entonces la libertad deja de ser un valor y se convierte en un obstáculo. Y cuando eso ocurre, la servidumbre ya no llega con cadenas, sino con formularios, con impuestos, con planes quinquenales, con buenas intenciones. Friedrich Hayek murió en 1992, a los 92 años, en Friburgo, Alemania. Se fue sin ruido, sin escándalos, sin grandes homenajes, pero dejó un legado intelectual que todavía resuena cada vez que alguien se atreve a cuestionar al poder. No fue un revolucionario, no fue un mártir, no fue un ideólogo. Fue algo mucho más raro, un liberal coherente, de esos que defienden la libertad incluso cuando no está de moda, incluso cuando no conviene, incluso cuando nadie más lo hace. Hoy, en un mundo donde los discursos sobre redistribución, igualdad forzada y planificación estatal vuelven a sonar con fuerza, Hayek es más actual que nunca, porque no hablaba solo del siglo XX, hablaba de una tensión eterna entre el individuo y el poder, entre el orden espontáneo y el control centralizado, entre la libertad imperfecta y la servidumbre bien organizada. Cada vez que alguien propone que el Estado debe decidir qué se produce, quién lo consume y cómo debe vivir cada persona, Hayek aparece en el fondo, con su advertencia suave pero firme. Cuidado con el camino que parece recto y corto, porque tal vez no lleva donde crees y no hay vuelta atrás. En definitiva, esta es la historia de Friedrich Hayek, un joven vienés que no se dejó seducir por las soluciones fáciles, que vio venir el totalitarismo donde otros veían progreso, que se aferró a una idea sencilla y poderosa, que la libertad no es un lujo de sociedades ricas, sino la base misma de cualquier sociedad digna, y que cuando la perdemos, aunque sea por el bien común, no perdemos solo eficiencia, perdemos humanidad. Por eso Hayek no solo criticó al socialismo, lo combatió, no por nostalgia del pasado, sino por amor al futuro, uno donde cada persona, con sus errores, sus sueños y sus límites, tenga el derecho irrenunciable de vivir su vida, sin que nadie la planifique por él.